Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en la hora, en el momento en que nos estés escuchando, nos estés viendo. Soy Miguel Ángel, soy el responsable de Filosofía en la Red y te doy la bienvenida a la segunda, podremos decirle, temporada de Viaje al Pensamiento. Si nunca has escuchado sobre el Viaje al Pensamiento, te platico grosso modo. Viaje al Pensamiento era un programa que hacíamos, transmitíamos en vivo los últimos domingos del mes. Constantemente estábamos debatiendo sobre diferentes temas, pero bueno, eso fue casi en época de pandemia, había mucha disponibilidad y bueno, teníamos todos pues el tiempo del mundo y empezábamos a transmitir ese tipo de programas. A posteriori tuvimos que pausar un poco este tipo de emisión porque ya el tiempo no nos daba y evidentemente grabar o hacer un en vivo en domingo, en la tarde, noche de Madrid, pues como que no le apetece a muchos. Así que decidimos darle un vuelco a la tuerca y ahora nos estás escuchando de forma diferida, pero no por eso vamos a perder la esencia. Vamos a hacer una tertulia, vamos a hacer un conversatorio en donde con diferentes autores y autoras de filosofía en la red, mes a mes te vamos a presentar temas que invitan a la reflexión, al análisis, pero con un tono no tan académico, no tan rimbombante, sino realmente accesible, entendible y sobre todo que te pueda ayudar a entender los diferentes temas que estamos abordando y las diferentes maneras de comprender pues, la filosofía y todas sus aristas. Así que pues te doy la bienvenida a esta segunda temporada, como te decía, y el día de hoy, en este primer programa, me acompañan tres grandes autores de filosofía en la red, con gran historia, con gran bagaje, y que, bueno, nos van a aportar un poco sobre la reflexión al tema del día de hoy, que es, ¿sirve de algo la filosofía? Y para ello, primero que nada, le doy la palabra a Luis Ángel. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí muy contento de participar en este viaje al pensamiento, que va a ser muy interesante. Excelente, muchísimas gracias Luigi por estar acá. Luigi, les platico grosso modo, él es licenciado en Letras Hispánicas, es mexicano y estudió un diplomado en prácticas filosóficas. Igual, si ustedes empiezan a hacer clic con alguno de los autores, al final en la descripción del video van a quedar los enlaces a su perfil en Filosofía en la Red, pues para que vayan y puedan conocer un poco más sobre la reflexión y pensamiento que hace cada uno de ellos. Ahora le doy la bienvenida a John Ander. John Ander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado de estar aquí. Yo, Eh, ¿Qué dices? ¿De dónde nos saludas, Jonander? Estoy aquí en el norte de España, en Irún, y estoy encantado de estar con vosotros aquí. La verdad es que llevo toda la semana esperando a grabar el programa. Bueno, pues muchísimas gracias, John. Y de John les platico, grosso modo, él es graduado en filosofía, es español, como lo acaba de mencionar. Igual, como les comentaba, en la descripción vayan para que puedan leer los comentarios, las reflexiones que tienen en Filosofía en la Red, pues este querido John. Y hoy tenemos a otro John, pero él es John Duque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, John? Hola, ¿cómo están? No, encantado de poder compartir pensamientos, ideas y quizás, no sé, darle un poco como de vibra filosófica a todo esto. No, muchísimas gracias a ti, John, por participar. Les platicamos al momento de grabar, él es de los recientes talentos de Filosofía en la Red, de las recientes incorporaciones. John es colombiano, está en España y además es autodidacta en filosofía, así que tenemos como que tres visiones súper diferentes y súper interesantes que nos van a permitir reflexionar sobre esto que se llama utilidad en la filosofía. Pero para antes me gustaría arrancar con una pregunta básica, Luigi. ¿Cómo le dirías a alguien que nunca ha escuchado sobre la filosofía qué es la filosofía? Hay un ejemplo muy bonito que, pues, parte de la propuesta de Ran Lahaf acerca de la práctica filosófica. Ran Lahaf habla acerca del perímetro y los límites y perímetros internos de la persona. Entonces, yo pienso que para explicarle a alguien qué es la filosofía, le explicaría: ¿ves esa cerca o ves esa pared que tenemos ahí? Bien, ¿qué pasaría si un día tú decides atravesarla, ¿no? Hacer un esfuerzo por ir más allá. Y creo que lo explicaría así. La filosofía es este ejercicio de pensamiento que se ha hecho a través de muchos siglos para ir saltando cercas, para ir atravesando algunos muros, algunos perímetros que nos delimitaban y entonces intentar ir un poco más allá en las cosas. Creo que es una imagen bastante bonita y que, pues, partiendo de una propuesta interesante acerca de la práctica filosófica, puede ayudarnos a compartir y a socializar la idea de la filosofía.
Excelente, muchísimas gracias, Luigi. Y la misma pregunta, John, ¿cómo definir la filosofía para alguien que pues no conoce o no sabe qué es la filosofía? Bueno, están los dos John, John Ander, John Duque. John Duque. Vale, pues sabes, yo creo que yo cuando comencé, creo que lo primero que se me inculcó como con todo este mundo de la filosofía es de que básicamente lo que decía Luigi es como atravesar la cerca, pero yo lo veo más que todo como la filosofía es como ese puente, ¿cierto? Que nos invita a cruzar. Ya tú tomas la decisión. Estás en un mundo donde estás completamente llevando una vida cotidiana, súper tranquila, trabajar, venir a la casa, dormir, todo eso, lo normal de una persona, pero cuando cruzas el puente encuentras algo muy diferente, encuentras un mundo donde todo el tiempo, más allá de un cuestionamiento muy analítico, muy exasperado, no, es como que simplemente tomas la decisión hasta qué nivel de la filosofía quieres llegar, que pues somos conscientes de que la filosofía no tiene ni siquiera un fin o un absolutismo al final de las cosas, está en constante cambio, en constante evolución y sencillamente es como atravesar el puente para darnos cuenta de lo bonito que es encontrar en la filosofía cosas muy diferentes, o sea, es como enamorarse cada día del pensamiento, de las opiniones de los demás, del conocimiento generalizado y también como muy individual, porque te das la oportunidad de conocerte tanto a ti mismo como conocer la diversidad de las demás personas. Excelente, John. Y ahora le damos la palabra al otro John, a John Ander. John Ander, ¿cómo defines la filosofía para alguien que nunca pues, tiene contacto con ella? A mí me gusta introducir a la filosofía a través de la pregunta de la existencia, que es la primera pregunta que me hice. Es decir, el sentido de todo, qué hacemos aquí, a dónde vamos. Y creo que a través de esa cuestión, pues te llevas a preguntarte qué es esta sociedad, qué es lo bueno, qué es lo bello. Es decir, cuestionarte acerca de todo y sobre todo del sentido de lo que te rodea. Ok, excelente, John. Ahora, muchísimas gracias. Ahora estamos hablando sobre la utilidad de la filosofía o sobre si sirve para algo. Pero entonces, ¿qué es que algo sea útil, John Duque? ¿O cómo definiríamos utilidad? Bueno, yo creo que lo hablas más que todo como la utilidad dentro de la filosofía, ¿no? Como que qué utilidad le podemos encontrar a este mundo que es totalmente como tan diferente. Yo siento que la misma utilidad es como que te vas a un punto en donde tú decides qué tanta utilidad le das a las cosas, ¿no? Y no solo la utilidad de la pregunta o la utilidad de la respuesta, sino esa misma utilidad de lo que tú te estás cuestionando constantemente. Somos conscientes también de que no todo el tiempo vamos a estar filosofando porque tenemos otras cosas que hacer, pero dentro de una otra manera esa misma utilidad que le damos o ese mismo valor que le podemos dar a la filosofía o al cuestionamiento es algo sumamente importante. Entonces yo siento que más allá de la definición como utilidad o para qué sirve, es como qué tanto tú quieres llevar la filosofía en tu vida, qué tanta utilidad le vas a dar a eso. Porque pues, hay muchas personas que quizás lo ven cero útil y es como algo tan inútil e inservible en la filosofía, es como, bueno, pues, no sirve para nada, es unas personas locas que están pensando todo el tiempo, pero esas mismas personas se están cuestionando algo que quizás el que está diciendo eso no lo hace constantemente. Básicamente lo veo así, o sea, es como eso. Gracias, John Duque. Luigi, eh, ¿cómo definiríamos utilidad? O sea, ¿cuándo algo, cualquier cosa es útil y cuándo algo es inútil? Pienso que algo es útil cuando se le puede sacar un provecho y se puede aplicar o se puede utilizar para aprovecharlo en algo. Cuando tiene alguna ventaja que se pueda obtener al utilizarlo. Entonces, pues en el sentido filosófico, la utilidad está relacionada con el bien que pueda hacer algo, ¿no? Si
objeto, una práctica, una herramienta es útil, tiene algún provecho, pues es algo que es bueno y responde a este sistema, ¿no?, que hemos aplicado a los objetos de la vida cotidiana y a las experiencias de la vida cotidiana, que una experiencia, un objeto se vuelve útil cuando es bueno y me atrae algo de provecho para mí, para mi sociedad, para mi forma de relacionarme con las otras personas. Excelente, Luigi, muchísimas gracias. Y John, la misma pregunta, ¿cuándo algo se convierte en útil o cuándo algo podemos decir que es inútil? John Ander. Bueno, cogiendo el testigo de Luigi, yo también diría que la utilidad es respecto a un tercero. Es decir, algo es bueno respecto a otra cosa. O sea, algo es útil respecto a otra cosa. El dinero es útil en esa sociedad, por ejemplo, porque me permite comprar bienes, pero no es valioso en sí mismo. O sea, aquí diferenciaría entre valioso y útil. La utilidad es respecto a terceros y algo valioso es valioso por sí mismo. Excelente, gracias, John. Ahora, ¿cómo normalmente cuando pensamos en la filosofía, más allá de las definiciones que nos acaban de dar ustedes, se vincula como a estos libros, a la famosa Torre de Marfil que muchos le llaman, a estas cosas medio rimbombantes que dijo un señor o una señora que probablemente fumó algo raro? Pero ¿cómo aplicamos todas estas doctrinas, todos estos aprendizajes a la vida cotidiana? ¿Cómo realmente se puede algo que dijo una persona hace miles de años, algo que dijo una persona hace cientos de años o hace unos pocos años y que quizá habla de cosas abstractas, se puede hacer palpable en la realidad? ¿Qué piensas tú, John Duque? Bueno, yo siento que es muy interesante lo que planteas porque en realidad es algo muy constante de cuando, bueno, digamos a nivel personal, la familia siempre te está cuestionando, es como filosofía, pero eso, ¿para qué te sirve? ¿Qué te ayuda? ¿Eso con qué está hecho? ¿Vas a estar sentado fumándote un porro y hablando de cosas estúpidas? Es como, ok, pero quizás probablemente no es necesario ni un porro, ni es necesario hablar cosas estúpidas como lo ve la familia o en general la sociedad. Yo siento que es como nos tomamos un poco la tarea, no solo de cuestionar, digamos como lo hablaba John Ander, sobre el sentido, sino es como que nos tomamos el atrevimiento y el tiempo de plantearnos algo sumamente importante. Entonces, en un sentido más como, o en una perspectiva más como personal, o la utilidad, como lo mencionamos anteriormente, a nuestra vida cotidiana, es de que tenemos una perspectiva totalmente diferente. Y es básicamente como cuando, no sé, estás en un teatro y sales de ese teatro y vuelves a ver la luz. Es básicamente como la alegoría de la caverna, si no estoy mal, lo que mencionaba, esto que se explica, que estás dentro de la caverna, sales, encuentras, básicamente lo mismo. Yo siento que el que se toma el atrevimiento de estudiar filosofía o de ver la filosofía es eso, es la luz, no una luz como ni espiritual, ni eso, no, es una luz de conciencia, de razonamiento, donde te permites abarcar todo lo posible. Y no solamente es esa luz en donde te estás fumando un porro y estás hablando estupideces, no, es algo mucho más importante que las personas no lo ven. Y es algo que quizás nosotros que ya nos tomamos ese espacio, estamos maravillados con ello, ¿no? Muchísimas gracias, John. Ahora, esta pregunta se la viro a Luigi, porque Luigi, además de su formación, está capacitado en prácticas filosóficas. Entonces, Luigi, ¿cómo llevamos estos conocimientos fríos, abstractos, a una práctica en la sociedad? Preguntando cosas, preguntando cosas sin dejar de preguntar. Recuerdo que cuando recién entré cuando hice el curso de filosofía en el Instituto Salesiano ahí en México, en la Ciudad de México, una profesora de que nos introducía a las prácticas filosóficas nos preguntaba, ¿y tú por qué estás aquí? Y entonces respondíamos,
Y luego entonces ella hacía otra pregunta para problematizar lo que habíamos dicho. Y entonces nosotros respondíamos tratando de contestar esa problematización. Y entonces ella agudizaba todavía más sus preguntas, a veces se volvía un poco más incisiva en su pregunta, y entonces a veces parecía que llegamos a un camino así, ¿no? Un camino sin salida. Y entonces esta dinámica o este método que utiliza esta profesora, pues yo creo que ilustra muy bien que todos tenemos la necesidad de hacernos preguntas. Y ha habido gente a través de la historia, en diferentes épocas, en diferentes puntos de la geografía, que se ha hecho preguntas, ¿no? Grandes preguntas o pequeñas preguntas. Y entonces yo creo que partiendo de esa realidad, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Dónde están las preguntas en el colegio? ¿Dónde están las preguntas en casa? ¿Dónde están las preguntas en el grupo de amigos con los que nos juntamos a tomar un café? ¿Dónde están las preguntas en el museo? Y entonces todos esos espacios que parece que a veces solamente son para compartir trivialidades, ¿no? Se pueden volver filosóficos. Entonces creo que la labor importante de los filósofos y filósofas en el mundo es esta, ¿no? De llevar las preguntas y de compartir con las personas, pues que todas las preguntas que tengamos pueden llevarnos a una profundidad filosófica. No necesariamente o no reglamentariamente esa filosofía que hizo Schopenhauer o que hizo Kierkegaard o quien sea, porque nuestras preguntas también valen, ¿no? Y también tienen su parte filosófica y podemos ir descubriéndola. Entonces yo creo que respondiendo ya concretamente así a la pregunta es en todos los espacios de la vida cotidiana, en todos los espacios de la realidad, regresar a las preguntas, a las inquietudes. De hecho, vuelvo a Ron Lahab, que dice, ¿no?, que la filosofía tiene un propósito de llegar a hacer contacto con la realidad de manera más profunda, más plena, más intensa. Entonces, ¿quién me dice a mí que no puedo estar jugando un juego de mesa, un juego de cartas y hacerme preguntas de esa realidad, ¿no? ¿Por qué juego? ¿Cuál es mi objetivo al jugar? ¿Con quiénes estoy jugando? ¿Por qué decido jugar con esas personas? Entonces, justamente en cualquier espacio y en cualquier dimensión de la vida, profundizar, ir más a vivir la realidad como más intensa y con más plenitud, pues nos lleva a hacer preguntas. Y eso hacen los filósofos y las filósofas, y de todas las edades, de todos los géneros. Y entonces, pues, qué responsabilidad más grande tenemos quienes nos asumimos como dentro del mundo de la filosofía, que atravesar esos espacios para hacer preguntas. Excelente, gracias Luigi. Ahora, John, te quiero un poco tomando de lo que dice Luigi, te quiero virar un poquito la pregunta. Y es más que nada, en teoría sabemos o normalmente se espera que el filósofo o la filósofa graduado normalmente se enfoque pues a la investigación o a la docencia, ya en estos planos más académicos, ¿no? Pero muchas veces, muchas de las personas que están graduadas en filosofía o en humanidades, lamentablemente no ejercen su profesión de la manera como se esperaría y terminas haciendo cosas que poco o nada tienen que ver con lo que aparentemente pues estudiaste. ¿Cómo a partir de esa reflexión y más o menos de esto que dice Luigi, cómo llevar a cabo, no sé, en un trabajo de oficina, en un trabajo en un almacén, en un trabajo en otro lugar, eso que aprendes, eso que viviste, eso que tú saboreaste, que es la filosofía, pues llevarlo a la realidad? Bueno, este concretamente es mi caso. Yo me enamoré de la filosofía con 17 años y me gradué, pero bueno, mi vida me llevó por otros derroteros y acabé trabajando bueno, en otros sectores. Ahora concretamente soy estibador en un puerto, no tiene nada que ver con la filosofía. Sin embargo,
me es muy útil en el día a día, porque quiero decir, estés donde estés, hagas lo que hagas, la condición humana sigue siendo la misma. Seguimos teniendo los mismos problemas, las mismas inquietudes. Y sigo encontrando refugio tanto en la filosofía como en el arte, que en este caso los puedo equiparar, o la literatura. Y a una persona que ni siquiera haya estudiado filosofía, que ni siquiera quizás se haya graduado en nada, el conocimiento que te da el arte, el conocimiento que te da la literatura, la filosofía, no es igual que el conocimiento práctico que te puede dar un oficio. Tus condiciones, tu existencia, tus problemas van a seguir ahí. Y eso no te lo va a dar un máster, no te lo va a dar un graduado. Excelente, John. Ahora me gustaría virar un poco la pregunta hacia, bueno, normalmente podemos pensar que la filosofía, o en teoría la filosofía se dedica a pensar en cosas abstractas o en cosas que podríamos decir están desconectadas de la realidad. ¿Cómo entonces justificar que el pensar en la existencia de Dios, en pensar en el alma, no nos hace que esto sea una pérdida de tiempo cuando quizá nos deberíamos, en lugar de estar pensando teorías de economía, pues hacer cosas para solventar y remediar la pobreza o ayudar, en lugar de criticar la guerra con un paper, pues quizá hacer algo en contra de la guerra? ¿Cómo podremos decir que hacer filosofía no es perder el tiempo, John Duque? Bueno, yo primero quiero agregar algo sobre lo que mencionaba Luigi, mencionaba Jonander sobre respecto a la pregunta. Marx decía básicamente lo mismo, que el filósofo llevaba mucho tiempo y no hacía otra cosa más que explicar el mundo, pero que era llegar el momento de transformarlo, ¿no? Bueno, nos preguntamos, bueno, ¿cómo lo vamos a transformar? Ahí está, y ahí mismo está, por medio de la pregunta, ¿no? La pregunta es la forma más clara de poder transformar ese mundo. Y somos conscientes que, o sea, yo siento que la filosofía no solo se encarga de encontrar una respuesta, sino que se encarga también de que esas preguntas, o bueno, que la pregunta, básicamente es como que las respuestas que están instituidas se derrumben. O sea, lo que ya está instituido dentro de tantas respuestas se derrumbe totalmente. Que era lo que mencionaba Luigi, lo que mencionaba Schopenhauer, Nietzsche, Marx, Platón, etcétera, etcétera. ¿Eran valiosas esas preguntas? Claro, pero también son valiosas los que estamos en estos momentos, los filósofos, las filósofas, que nos preguntamos todo el tiempo otras cosas que no tienen quizás nada que ver con lo que mencionaba Platón y Schopenhauer, pero que es algo muy personal. Y dentro de eso mismo hay una transformación, tanto como del mundo en general, como del mundo dentro de nosotros mismos. Y ahí voy con lo que tú mencionabas, que es básicamente como que cómo podemos hacer para que la filosofía no sea estúpida, básicamente con la pregunta que me hacías, y que preguntarnos todo el tiempo o estar filosofando todo el tiempo, es que yo siento que hay como cierto problema, porque es como que también uno mismo dice, ok, en el caso de Jonander, pues está trabajando en algo que no tiene nada que ver con su carrera en filosofía, pero dentro de lo que cabe, él está aportando algo, ¿no? Yo creo que es muy difícil que todos los filósofos nos sentemos a pensar, bueno, vamos a cambiar el mundo pensando y preguntándonos. Es algo muy complicado porque llevamos muchos siglos y muchos años intentando cambiar muchas cosas, pero si nosotros no cambiamos o no aportamos la filosofía dentro de nosotros mismos y damos ese granito de arena, digámoslo así, a la sociedad y al mundo, no estamos haciendo nada. Si yo como autodidacta de la filosofía no estoy en la universidad, no estoy en absolutamente nada, pero me tomo el tiempo de sentarme constantemente en una biblioteca, en mi casa, en un escritorio, a pensar, a filosofar, a cambiar ciertas perspectivas de la sociedad y decir, ok, voy a aportar y voy a dar mi granito de arena para poder dar un cambio a todo lo que está sucediendo dentro
dentro tanto un campo económico, político, religioso, porque también es impresionante cómo hay como ese choque dentro de la filosofía con la religión. Y uno se pregunta como, bueno, pues, a fin de cuentas, pues cada quien utiliza sus medios de forma totalmente individual. O sea, yo utilizo la filosofía para aportar y para cambiar mi mundo poco a poco, y no solo mi mundo individual, sino mi mundo en general. Porque pues yo siento que se vuelve muy complicado, o sea, a nivel personal y el poco conocimiento que tengo, siento que sería muy difícil poder cambiar muchas cosas pensando y analizando todo. En este caso, vuelvo y menciono como hace John Ander. John Ander está trabajando en algo que no tiene nada que ver con filosofía, pero cuando hay un cambio individual y personal dentro de su ser, ya hay algo muy positivo, porque está cambiando dentro de sí mismo y le está aportando algo para sí. Y está pudiendo, no sé, comentarlo, transmitirlo, que es lo que tú haces con filosofía en la red. Tú transmites dentro de una u otra manera, por medio de una página web, por medio de una red cibernética, todo esto, y es algo maravilloso. Y cualquier persona está ojeando, observando, y bueno, listo, ok, se mencionó algo sobre la ética, quizás esto me llegó un poco a mí, voy a cambiar estas cosas, y le aporta un poco eso. Yo siento que no es tanto como hacerlo de manera muy de profundidad, muy de lleno, sino que poco a poco se va cambiando muchas cosas, que creo que por eso llegamos todos a amar la filosofía en este caso. Es como que algo nos llamó la atención, algo nos gustó, y ahí nos quedamos. Y quizás a muchas personas también, ¿no? Excelente, John Duque. Y antes de el otro John Ander quiere tomar la palabra, aprovechando el comercial que hiciste de Filosofía en la Red, comentarles. Ahí justamente del lado de John Duque está un código QR, lo pueden escanear y directamente les va a llevar a la página para que accedan a todo el contenido que hay, que lo lean a esos tres chicos maravillosos, pero también a todos los demás autores y autoras que tenemos en Filosofía en la Red, y que si no nos siguen, si de pura casualidad el algoritmo les recomendó este vídeo, pues simplemente que vayan a la página, que nos sigan, que le den follow a todas nuestras redes sociales, porque todos los días estamos haciendo cosas muy interesantes y publicando y difundiendo la filosofía, como bien comentaba acá John Duque. Ahora sí, antes de que nos responda la pregunta Luigi, John, ¿querías hacer un aporte? Coméntanos qué quieres apuntar. Sí, quisiera hacer un pequeño apunte. Yo creo que al hablar de utilidad, cuesta explicarlo porque existe un problema lingüístico. Bueno, como decía yo al principio, la filosofía, al entenderse como valioso y no como útil, es difícil encuadrarlo en los términos de utilidad directa, por así decirlo. Considero que es útil, pero no directamente, no te va a dar dinero directamente, no va a cambiar el mundo directamente, pero precisamente creo que vivimos en una dictadura de lo práctico, y tendemos a pensar todo en términos económicos, por así decirlo. Y es lo que está provocando muchos problemas sociales y psicológicos. Es decir, las personas están muy formadas, tienen cada vez un alto nivel de vida, bueno, aunque en España eso cada vez va en detrimento, pero el caso es que sí que están aumentando los problemas psicológicos, los problemas emocionales y demás, y en esto sí que creo que puede ayudar la filosofía, porque deberíamos recuperar aquello que es valioso, no aquello que es útil, útil entiéndase como directamente útil. Excelente, John. Muchísimas gracias. Ahora sí, Luigi, igual, antes de volver a John Ander, ¿cómo pensar en estas cosas que son abstractas, que quizá la filosofía, aunque hay unas ramas o aunque hay unas corrientes que se acercan un poco más a lo práctico, a lo tangible, en teoría la filosofía se mete más en cosas abstractas, en cosas más en el limbo, cosas más en el cielo? ¿Cómo esto, pues realmente nos podríamos justificar, si habría alguna manera de decirlo justificable, de que no estamos perdiendo el tiempo, ahora sí que pensando en la inmortalidad del cangrejo, cuando quizá deberíamos de salvar al cangrejo? Pues es que yo creo que todas esas cosas abstractas que aparecen en el ejercicio del pensamiento también tienen su referente en la realidad concreta. Es decir, todos los filósofos
y filósofas que han aportado sus teorías acerca del ser, de la existencia, de la inteligencia, el conocer, el saber, y que han compuesto un grupo de palabras y conceptos para explicar muchas cosas muy interesantes que igual a lo mejor no comprendemos del todo, pero que seguramente serán muy interesantes. Creo que todo eso parte de una realidad. Entonces, un ejercicio de teorizar un montón de cosas, pero que no se conecta con la realidad concreta, es igual de inválido que, creo que inválido es una palabra correcta. Pero bueno, vamos a ponerlo así, teorizar, ¿no? Un montón de ideas abstractas que no se ocupan de las cosas concretas, pues realmente no es filosofía, ¿no? Sino jugar con el lenguaje a lo mejor. Entonces, pues precisamente el trabajo que hacen los divulgadores filosóficos y mucha gente que se dedica a difundir y promover la filosofía es ¿no? A tomar realidades o cuestiones concretas de la vida cotidiana y tomar una teoría de alguien y decir, a ver, vamos a analizar este objeto, ¿no? Con esta teoría. Y entonces descubrir cómo es el comportamiento, cómo es el funcionamiento, la utilidad, el provecho, la belleza, la moral de este objeto, ¿no? A partir de estas ideas que presenta este autor. Entonces, yo creo que lo bonito es poner en diálogo lo interesante del ejercicio filosófico, pues es que la pregunta se abre al diálogo, ¿no? Y entonces le podemos preguntar a un Wittgenstein, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opina acerca del sentido de la vida en esta situación determinada? Porque quizás mis alumnos en el colegio se preguntan por el sentido de la vida, ¿no? Y ellos tendrán sus teorías, y ellos tendrán sus ideas y maquilaciones filosóficas. Y entonces yo puedo llegar y les digo, pero mira, hace 100, 200 años llegó un hombre, ¿no? Que trajo estos conceptos y dijo, acerca de esta situación en concreto de la vida, podemos pensar estas cosas. Y entonces entra el diálogo entre lo que dijo aquel autor, aquella filósofa en aquel momento de la historia y lo que nos está sucediendo ahora. Porque nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué me mueve esto a mí? Hace unas semanas, unos alumnos dialogaban acerca de la música y la cultura de la cancelación. Y entonces, pues se preguntaban, ¿no? ¿Por qué estamos en este momento de la historia en el que a un artista le pueden cancelar todas sus canciones en las plataformas por algún comportamiento? Y esa es una pregunta genuina. Quizás en ese momento preciso de mi vida, a mí me puede parecer banal o trivial, pero para ellos es importante. Entonces, mi trabajo no es bloquearles esa inquietud, sino hacerles preguntas y decirles, hace tiempo tal persona habló sobre la moral, ¿no? Y dijo que un comportamiento de las personas funciona de esta manera, funciona de la otra manera. Y bueno, abrir canales de comunicación entre la tradición filosófica, que sí puede estar llena de abstracción, pero no está desconectada de la realidad concreta. Y eso es lo que surge cuando dialogamos. Hay diálogo entre nuestra realidad, nuestras inquietudes, y todo eso que se ha dicho acerca de lo que nos inquieta. Hasta hace unos minutos también John decía que las inquietudes a través de la historia parecen ser las mismas, ¿no? La vida, la muerte, la belleza, el arte, la existencia, el miedo. Entonces, bueno, si van pareciéndonos las mismas inquietudes, quizás nos sirva pensar y platicar con aquellos que ya las han vivido anteriormente. Excelente
Gracias, Luigi. Y antes de dar pie a otra pregunta, aquí el buen John Duque quiere aportar algo en tu sesión. Tu micro, John. Yo creo que dentro de todo hemos estado mucho como mencionando sobre dentro de la misma realidad, pero también es eso, ¿qué es la realidad en sí? O sea, es eso mismo, o sea, ¿en qué se basa la misma realidad, no? Porque yo hace poco estuve haciendo, lo llamaría investigación, un análisis sobre la trascendencia, la fenomenología, la metafísica, un poquito de todo, y como que te preguntas, bueno, ¿cuál es la realidad? O sea, ¿cuál es en realidad la realidad, no? Porque todo el tiempo estamos como preguntándonos muchas cosas, pero acá lo que probablemente importa es si mi realidad es igual a la de las demás, ¿no? Si mi realidad es similar a la que tiene Jonander, a la que tiene Luigi. Y yo creo que eso es como lo más, un poquito no lo más importante, ¿cierto? Porque de seguro que para poder aportar algo o para poder dar como mencionabas, como bueno, estamos pensando todo el tiempo en la existencia de Dios, en que la muerte, en esto y lo otro, y llevarlo a la realidad. Pero mi realidad no es igual a la persona que quizás está enferma y no sabe qué hacer, pues ok, dale un medicamento y ya está, fin. Yo con mi filosofía no puedo solucionar lo que tú vas a darle a la persona enferma, pero entonces como que a lo que voy es, para no salirme un poco, es como, es la realidad, o sea, ¿cuál es la realidad en sí? ¿Qué es lo que realmente determinamos como realidad? Y hace poco que escribía un artículo, mencionaba, o sea, ¿es el LSD un detonante para la realidad de nosotros o este nos cambia un poco la perspectiva o realmente es necesario el consumo de una sustancia alucinógena o psicodélica o etcétera, etcétera para conocer la realidad? Yo creo que la realidad está totalmente dentro de nosotros y nosotros mismos podemos cambiarla. Entonces, yo creo que no es tanto dejarnos llevar como, ok, es que esta es mi realidad y esto es lo único que pasa. No, no, no. Si tú te tomas el atrevimiento de cambiar muchas perspectivas, cambias tu realidad y le das un cambio y un giro totalmente. Creo que va básicamente por eso. Muchas personas se quedan como, no, es que no sé qué hacer, es que tal cosa, y son ahí estancados, pero ¿qué haces tú para cambiar eso? O sea, ¿qué haces tú para que esa realidad que estás viviendo sea diferente? ¿Qué haces tú para que todo sea totalmente diferente? Creo que eso es lo que nos diferencia de general, ¿no? Los filósofos y los filósofos y las filósofas estamos todo el tiempo como, ok, pero si cambio esto, pero si me voy allí, pero si cambio acá, pero si me pregunto aquello, como que hay un cambio totalmente de realidades o de perspectivas que nos ayudan en realidad a nosotros mismos. Es como un poquito como de eso. Excelente, John. Muchísimas gracias. Y ahora quiero mirar la pregunta sobre la accesibilidad o inaccesibilidad de la filosofía. Y creo que aquí está interesante porque tenemos como que tres diferentes perspectivas. Por un lado, Jonander, que está acá, tiene como que no solo que está graduado y demás, sino que además se mueve en un ambiente en donde, bueno, ya nos dirá qué tanto se puede sonar o puede interesarle a sus compañeros de trabajo, sus compañeras de trabajo, cosas como la filosofía, entonces por ahí podremos entender. También tenemos a John Duque que nos puede hablar un poco sobre el entendido de cómo desde afuera, desde quizá alguien que no tiene esta formación, que tanto nos van a gloriar los filósofos que hay que leer a no sé qué tanta gente y hay que agarrar los manuales y demás para poder filosofar, qué tanto desde adentro podemos entender, o desde fuera más bien él entiende la filosofía. Y pues por otra parte tenemos a Luigi, que Luigi pues es docente, se mueve en un ambiente más académico, se mueve en esta esfera en donde quizá podremos decir que es el Palacio de Cristal, en donde está ahí cerradito y donde quizá es una burbuja más elitista, como normalmente podemos entender la filosofía. Entonces, más o menos partiendo de estas tres diferentes perspectivas, John, ¿cómo podremos decir si es accesible o no la filosofía? Y si es algo que puede interesar, no a la gente que decimos que nos gusta la filosofía, sino a esos compañeros y compañeras de trabajo que tienen problemas, que tienen situaciones y que pues quizá lo menos importante para ellos es pensar en la muerte o en la trascendencia. ¿John Duque o John Ander? John Duque. Ah, vale. ¿Cómo
Ok. Nada, pues yo creo que... Digo, John Ander, perdón. Ander, porque Ander es el que está fuera, el que está Ok. trabajando, compañeros de trabajo, sí. Para que vean Eh, que grabamos, pero hacemos errores, así que vamos para allá. sí, la verdad que hay bastante confusión con los nombres. Eh, ¿cómo, cómo de importante es la filosofía para alguien que quizás no se mueva ni por círculos académicos ni los haya pisado nunca? Em, ciertamente es un asunto trivial, suele ser un asunto trivial, salvo en determinadas ocasiones de la vida, como por ejemplo cuando muere eh, un familiar. Entonces es como que las cuestiones filosóficas se tornan pues ciertamente importantes. Y por otro lado, sí que creo que es importante para la gente, digamos, la parte político-ética. En este caso sí que yo a mi alrededor sí que veo un poco más de interés, pues especialmente en asuntos sindicales que, bueno, que afecten al trabajo y demás. Y creo que ahí sí que es interesante la filosofía, en el sentido de que, bueno, todos, por el hecho de ser seres humanos, tenemos una serie de derechos y demás, y bueno, y creo que el aporte que pueden dar personas que, bueno, que aunque lleven 3000 años muertas, quizás hayan vivido situaciones parecidas a las tuyas, y bueno, en ese sentido sí que creo que la filosofía puede ser, pues digamos, más accesible en el sentido ético-político o en el estético, quizás a través de las películas y demás. Luego, en mi caso, yo me enamoré de la filosofía por la literatura. Yo no leí a Platón en un primer momento, ni a Nietzsche, ni a ningún autor, sino que descubrí las preguntas elementales, digamos, concretamente en el Club de la Lucha de Palahniuk. Y bueno, quizás la filosofía no sea accesible eh, a la gente corriente, digamos, a niveles académicos, pero sí que creo que se plantean muchas preguntas filosóficas, pues en películas, como, mira, por ejemplo, a mí me gustó mucho Sandman, que creo que es una muy buena serie para plantear cuestiones filosóficas y demás, y creo que en este camino sí que podría ser como más accesible. Excelente, Jonander. Y ahora sí, John Duque, tú partiendo de la cuestión, pues bueno, ahora mismo eres autodidacta en filosofía y no tienes como que esta formación elitista y especial y no te mueves en el mundo de las ideas y no estás en la Torre de Marfil. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es acercarse a la filosofía, entenderla y pues navegar en ese mundo? Bueno, yo siento que, bueno, a partir de que yo empecé y comencé, porque en la escuela, desde que empecé la escuela como tal, me empezaron la filosofía, o sea, no se hacía mucho, muy pocos colegios se enseñaba la filosofía como en grados tan bajos. Y recuerdo que el primer libro era como el hombre, como la creación del hombre, el Homo sapiens, todo esto, nos explicaban, nos cuestionaban. De ahí para allá empecé como a intrigarme mucho a la pregunta, y como, pero si esto cambia, ¿por qué? ¿Por qué en realidad nos da miedo la muerte? ¿Por qué sucede tal cosa? Empezó el cuestionamiento sobre la existencia de Dios, las religiones, las doctrinas, todo esto. Y a nivel ya, como cómo se desglosa todo este mundo por medio de en mi caso que soy autodidacta, yo siento que no es tan complicado, pero sí hay que tener mucha pasión y amor por la filosofía. O sea, principalmente porque como autodidacta tú no tienes ni una responsabilidad para mandar un trabajo. A ti no te están diciendo, no, es que si no mandas el trabajo, fallas, cancelas materia y perdiste, ¿no? Acá hay donde si yo me quiero levantar a no sé, un ejemplo, sábados a las 2 de la tarde y estudio filosofía y estudio 5 o 6 horas de filosofía, es mi decisión. Creo que acá es más la pasión y qué tanto amor se le tenga a esto. A nivel personal, siempre trato de programar todo. O sea,
como que programo mis clases, programo qué voy a ver, qué voy a leer. Hay una gran diferencia, que es cuando lees lo que te apasiona y lo que te gusta, que es muy diferente a lo de una academia o una universidad, que a ti te incorporan como una especie de una línea de qué filósofos se tienen que leer para poder comprender otros filósofos, otros campos de la filosofía. En un nivel autodidacta es muy diferente. Tú lees lo que tú quieres y en lo que estás interesado. Es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no estamos al nivel, digámoslo así, en el que está probablemente Jonander o en el que está Luigi. Son personas que tienen como tal un conocimiento mucho más grande de la filosofía, porque más allá de que tengan un cartón y estén graduados, se tomaron fueron instituidos en un lineamiento, en un programa, en una formación que en realidad ayuda mucho, ¿cierto? Pero yo siento que el ser autodidacta también, porque es como qué tanto amas tú la filosofía, qué tanto tú quieres aportar en la filosofía y qué tanto te sirve a ti. Es ese cuestionamiento constante. Bueno, si mañana no quiero hacer nada o mañana solo me quiero quedar durmiendo todo el día, pero después dices, no, pero te recuerdo que tengo que leer tal cosa o estoy leyendo esto o estoy escribiendo tal cosa. Yo creo que no es complicado, es en realidad muy sencillo para quienes tengan quizás un sustento económico, para quienes no les guste una universidad. Ser autodidacta es muy, está una parte buena, pero también está la otra parte en la que te quedas como cerrado en otros campos, en los campos donde te están instruyendo a ti, donde tienes un maestro que un buen maestro te dice, ay, mira, tenemos estas herramientas te sirven a ti para poder analizar este texto, para poder analizar esto. Yo no tengo un maestro, yo soy una persona que sí o sí tengo que analizarlo y seguramente si me leo, no sé, la fenomenología de Heidegger, tengo que leerme 30 libros anteriores para poder comprender de lo que está hablando Heidegger, porque es algo que no voy a poder, ay, sí, me voy a leer la fenomenología de Heidegger, tú, no, o Ser y Tiempo. Leer Ser y Tiempo es algo donde tienes que tomarte el tiempo de leer otros textos para poder comprenderlo, ¿me entiendes? Y es lo mismo cuando empiezas como con los manuales, obviamente empiezas a analizar en mi parte la historia de la filosofía, qué filósofo voy a tomar, qué temas voy a tomar. O sea, no es ni tan sencillo, pero tampoco es tan difícil. Es lo que yo digo, es que tanto amor le tengas a la filosofía, que tanto te apasione esto y hasta dónde quieres llegar, porque tú eres quien le pone un límite a las cosas, ¿no? ¿Hasta dónde quiero llegar yo con esto? Si al final quiero entrar a una universidad, si me quiero quedar toda la vida siendo autodidacta, publicando, no sé, artículos o un libro, etcétera, etcétera, pero es como eso, ¿qué límite le pones tú al conocimiento que estás recogiendo y que estás absorbiendo? Porque de nada sirve tampoco que te leas 500 libros, que yo, no, este man se leyó 500 libros, pero de que, o sea, ¿hiciste algo con esos 500 libros o simplemente los leíste ya? No, es un texto de la filosofía. No. Por más que te leas 500, pero si no haces nada con esos 500 libros, no sirve de nada. Si tú te lees 3, 4 libros, los analizas, los profundizas en ellos, escribes algo, publicas un artículo, haces una investigación, lo comentas a las otras personas, hiciste algo positivo. No te quedaste solo en ser un autodidacta y ya está, y leer o escribir. No. Básicamente va como por ese lado. O sea, es algo que se basa en amor y pasión, creería yo. Excelente, John Duque. Y ahora, Luigi, tú te mueves más en el ámbito académico, más en esta élite, podríamos decirlo. ¿Qué tanto desde esta élite, pues las personas que están ahí metidas, hacen que acceder a filosofía sea como entrar a un club de Toby? ¿Qué tanto te venden cara la entrada para ser un filósofo, una filósofa, publicar un paper? ¿Cómo ves esta situación ahora sí dentro de este mundo de la academia? Qué pregunta. Creo que la academia puede ser tan diversa y tan variada en su forma de expresarse como haya academias y haya grupos, ¿no? Creo que basado ya como en esta idea general de que hay cierto grupo de personas que trabajan con estas teorías en particular y que son quienes saben utilizarlas o ponerlas en debate o argumentarlas, probarlas, analizarlas.
Pues la hay, ¿no? Porque lo mismo hay personas que saben arreglar automóviles y ellos saben cómo se hacen las cosas y saben dónde va la bujía y saben dónde está la batería, que yo no sé nada de automóviles, pero bueno, me refiero a eso, ¿no? Que hay personas que han dedicado buena parte de su vida a analizar la historia de la filosofía. Entonces, creo que es natural que haya como esta necesidad de blindar, de decir, la filosofía se tiene que hacer de cierta manera. Y eso es lo que ha llevado quizás también a poner como un sello, ¿no? O una barrera imaginaria y decir, a ver, de aquí para acá tú no pasas porque tú no te conoces estas teorías o porque tú no has estudiado la epistemología, etc. Y lo podemos sentir como yo siento si me asomo a la mecánica ahí de un automóvil, pues que a lo mejor yo no sé mover nada de eso, ¿no? Y me parece que es natural ese sentimiento. También me parece que se da esta sensación de que la filosofía se tiene que dar en ciertos ámbitos muy académicos, muy de estudio, porque vivimos en un tiempo en el que pues cargamos con la responsabilidad de aportarle algo al mundo. Y entonces, dentro de esa necesidad de aportar algo al mundo, que también luego se vuelve una cuestión ahí económica, monetaria, pues hay mucha gente ofreciendo un montón de teorías, de ideas, ¿no? Y llegamos a esta problemática de las pseudociencias, llegamos a estos problemas de los charlatanes que engañan a la gente, y entonces a nosotros se nos abre así como como un trauma, ¿no? Un trauma de la guerra, sí, pero cuando pensamos en los sofistas, ¿no? Contra los que se esforzaba tanto Sócrates en combatir allí, entonces decimos nosotros también tenemos que ir contra esos sofistas, ¿no? Y entonces pues, me parece a mí que esa actitud de blindar un poco el trabajo que se hace, la honestidad y la complejidad del trabajo que se hace, pues da origen a estas dinámicas. Ahora, iniciaba yo mi comentario diciendo que hay tantas maneras de hacer filosofía como personas en el mundo, ¿no? Y entonces lo interesante allí es que descubramos qué hay como en esa columna vertebral de lo que llamamos filosófico, porque puede ser que el conocimiento ancestral de una comunidad indígena de aquí de nuestro país no se basa en teorías, ¿no? Como las que tenemos acá con la filosofía occidental que nosotros hemos consumido, pero tendrá algunas actitudes y aptitudes filosóficas que empaten o hagan un clic, ¿no? Con lo que los otros filósofos occidentales y de nuestros, a lo mejor más contemporáneos, etcétera, también hagan. Y me gusta pensar, por ejemplo, en la propuesta que hace Oscar Brennifier acerca de las actitudes y las aptitudes filosóficas que se refieren a modos de ser y hacer la filosofía. Entonces, dice, pues la filosofía nos ayuda a tranquilizar la mente porque ya no somos tan arrebatados en decir todas las cosas de una, sino que nos detenemos a pensar, a estructurar nuestro pensamiento y luego a estructurarlo a través del lenguaje. Y quizás lo hizo Nietzsche en su tiempo, pero también lo hacen los mayas tojolabales, ¿no? Con su lenguaje que es muy comunitario, muy de diálogo, y la templanza, la confianza. Brennifier habla de la confianza cuando habla de las actitudes filosóficas, dice, confiar en la otra persona que no es alguien que me va a dañar, no es mi enemigo, sino
pensar y creer que la otra persona con su pensamiento quizás distinto al mío puede ser alguien que me sorprenda, que me asombre. Entonces, pues sí, dentro del ámbito filosófico puede haber esta idea de que hay cierta élite entronizada ahí detrás de las paredes de la academia, dentro de las paredes de la academia, y sí la hay, pero quizás también hay adentro de esas paredes de la academia alguien que está haciendo la filosofía con los niños, o alguien que está haciendo práctica filosófica en un café, o alguien que hace un cine filosófico, alguien que hace teatro filosófico, filosofía en las cárceles, y creo que ya en nuestro tiempo vamos un poco más mediando, ¿no? En esa dinámica de lo estrictamente académico y lo ya abiertamente socializado, ¿no? Democratizado, que es uno de los principales objetivos de la práctica filosófica, democratizar la filosofía, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a la academia, no es tampoco Mordor, ¿no? Y dentro de la academia tampoco tendríamos que tenerle miedo a sentarnos en un columpio y preguntarnos cosas filosóficas. Excelente, gracias, gracias Luigi. Y para ir cerrando, voy a desconectar una pregunta que quiere hacer Jonander con la pregunta final para en un bombo contestarla. Para ello les voy a invitar a que imaginen que están en una agencia de marketing y pues tienen que de forma marketera vender la filosofía para la gente que no está en la filosofía. Pueden saber de filosofía ellos o no, pero al final van a lanzar la campaña de por qué se tienen que acercar a la filosofía. Así que en una forma breve, que nos sigan, acérquense a la filosofía por esto, la filosofía les va a dar aquello, es útil, es inútil, etcétera. Y conectado eso con un buen consejo, que es lo que propone Jonander, que es cuáles serían esos 2 libros en donde nosotros, sin saber mucho de la filosofía, o quizás sin que nos guste leer, pudiéramos acercarnos a estos filósofos, a estas filósofas que nos puedan dar como que esta empapadita de la filosofía. Y para ello primero le doy la palabra a John Duque. John, ¿cuál sería esta campaña y estos 2 libros que nos recomendarías? Bueno, es muy difícil. Creo que dar como una marketing sobre la filosofía, yo en lo personal, lo que siempre le digo a mis amigos o a las personas que conozco es que es un mundo en donde vas a encontrar de todo. Vas a encontrar muchas cosas, tanto positivas como negativas, pero que al final no te vas a arrepentir de estar ahí. O sea, al final no te arrepientes, al final ganar o perder es sencillamente algo que también te va a beneficiar. O sea, el perder es como yo siento que es como que te ayuda a analizarte más y el hecho de que ganes algo con la filosofía o que ganes dentro de un ámbito filosófico, pues es aún más satisfactorio. No sé, es que es muy complicado. Y bueno, básicamente como por ese lado, y mis 2 libros, es que son bastantes. Nada, yo creo que para mí algo muy bonito que es El banquete de Platón, que es un libro que aprecio bastante, y que es la filosofía de Deleuze, la verdad soy malísimo con los nombres, pero que es un muy buen libro. O sea, que es la filosofía y el banquete de Platón son libros bastante buenos como para analizar un poco y quizás adentrarse a este mundo. Excelente, John Duque, muchísimas gracias. Y sin repetir, Luigi, igual, una campaña marketera y sobre todo alguna recomendación para acercarnos 2 libritos ahí o 2 formas en cómo nos podremos acercar sin saber filosofía a la filosofía. Decía Sócrates que la única vida que vale la pena ser vivida es aquella que es analizada, ¿no? O algo así era la frase. La vida examinada es la única que merece ser vivida. Y yo les preguntaría, ¿tu vida está valiendo la pena? Y entonces, ¿qué preguntas, no, le harían valer la pena a tu vida? Y bueno, pues preguntándonos muchas cosas, yo les sugeriría leer Más Platón y menos Prozac, de Ludwig Marinov,
un gran divulgador de la filosofía y una propuesta muy bonita ahí para tratar de identificar cómo conectar la filosofía con nuestros problemas cotidianos. Y el otro que les recomendaría también, o les sugeriría, es La significación del silencio de Luis Villoro, en el que vienen preguntas muy interesantes, ¿no? Sobre para qué sirve preguntarnos cosas, qué es el sentido, y lo trabaja de una manera bastante amable. Entonces, pregúntense cosas todo el tiempo. Excelente, gracias por dejarnos esa duda existencial, Luigi, para el cierre del programa. Y ahora sí, Jonander, para finalizar, igual, campaña marketera en donde nos vendas, donde nos promocionas la filosofía y 2 recomendaciones de cómo acercarnos a ella. Vale, bueno, pues por ponerme un poco como estos spots de los años 50, quizás la filosofía te dé más ruido, pero también te dará más humanidad. Así que no dudes en comprarla. y respecto a los libros, bueno, yo recomendaría El mundo de Sofía, que es uno de los primeros que llevo a mí. También recomendaría el que recomendó el que ha recomendado Luigi, el de Lou Marinov, me gustó mucho. Y si no, bueno, siempre los manuales de, bueno, tipo Coplestone y demás suelen estar bastante bien y como he dicho antes, pues la literatura o el cine hay ejemplos muy, muy buenos. Excelente, Jonander, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a John Duque, a Jonander acá, a Luigi. Pero antes de decirles adiós y de compartir el chao, recordarles si acabas de llegar a esta parte del programa o si, bueno, te perdiste algo, evidentemente, aunque esté pues todo grabadito, pues vayas al código QR que está aquí con Luigi, ahí te va a llevar a Filosofía en la Red para que puedas conocer y puedas adentrarte a todo lo que hacemos en Filosofía en la Red. Todos los días publicamos artículos nuevos, así que ve a ellos, todos los días reflexionamos desde perspectivas como el cine, desde perspectivas como videojuegos, desde cosas como el arte, desde cosas muy abstractas hasta cosas más comunes o de gente de a pie, así que date una oportunidad de, si te gustó la reflexión y el análisis y quieres, como Luigi, valorar si tu vida está realmente siendo la pena vivida, pues ve a Filosofía en la Red para que vayas para allí. Y no te olvides de seguirnos en todas las plataformas de redes sociales, búscanos como Filosofía en la Red, ahí nos vas a encontrar. Y ahora sí, pues Luigi, y los dos John, que tal, pues muchísimas gracias por estar acá y pues bueno, gracias por acompañarnos en este relanzamiento de Viaje al Pensamiento. Un gusto. Un placer. Muchas gracias a todos.